Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección novena El reino de Dios en el Antiguo Testamento. Introducción general sobre el tema. Concepto clave en la escatología cósmica es el reino de Dios, o reino de los cielos. Según los evangelios sinópticos, el primer mensaje de Jesús al comienzo de su ministerio público tenía que ver con el reino de Dios, Marcos 1:15. Se trataba de un mensaje que ya Juan había proclamado, y dentro de cuya perspectiva lo anunció el Señor mismo, Comp. Mateo 3:2 y otras. Entre comillas, arrepentíos, que acompaña a dicho mensaje, metanoite igual cambiad de mentalidad, indica el juicio por medio del cual el reino ha de ser introducido. Es un mensaje escatológico, y el reino que anuncia es un estado de cosas escatológico cuya realización se llevará a cabo en fecha próxima o en época futura, pero, en cualquier caso, requerirá siempre el arrepentimiento como condición subjetiva para su recepción. Mateo, que escribe para judíos, habla casi siempre de, entre comillas, reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas dicen, preferentemente, entre comillas, reino de Dios. Expresión equivalente y más inteligible para los gentiles. Con toda probabilidad, el uso de la expresión reino de los cielos por parte de Mateo se debe a la insistencia del judaísmo tardío y odierno en evitar, siempre que sea posible, pronunciar el nombre de Yahvé, Dios, Comp. Mateo 5:3 y otras. Aunque ocupa un lugar prominente en los sinópticos, la idea del reino de Dios parece, sin embargo, ausente del Evangelio de Juan. Aparte de Juan 18:36, donde se alude al reino de Jesús, y otras, este es el único pasaje juánico en que aparece el concepto de forma explícita. G. Vos señala que el Evangelio de Juan tiene una estructura cristológica prominente, dentro de la cual se hallan implícitos todos los demás conceptos. Así, lo que en los sinópticos corresponde al reino de Dios, en Juan equivale a, entre comillas, vida, entre comillas, luz, entre comillas, verdad, entre comillas, gracia, porque para el apóstol Juan el contenido de todo cuanto Jesús aporta e introduce se explica en términos de la propia persona del Salvador y de las expresiones de su gracia, Juan 1:14 y otras. No es que este principio sea desconocido por los demás evangelistas, pero en Juan recibe mayor extensión y profundidad. Así, el término, entre comillas, vida, el más sobresaliente en Juan, es sinónimo de, entre comillas, reino de los cielos, o, entre comillas, reino de Dios. La equivalencia de reino igual vida es obvia, ya que la figura de la entrada en el reino es paralela a la que expresa la entrada en la vida, es decir, el, entre comillas, nuevo nacimiento. La misma equivalencia encontramos en Marcos 10:17. Otra equivalencia aparece en Lucas 4:19 y otras, donde se habla del, entre comillas, año aceptable al Señor, en vez de la inminente llegada del reino. Concepto general de reino de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el reino de Dios es un concepto unido a dos realidades distintas. A. La soberanía de Dios, que designa el gobierno establecido por el Creador sobre su creación, planeado y ejecutado mediante la acción de su providencia. Esta idea del reino, Salmos 103:19, no es específicamente redentora y se relaciona con el orden de la creación, no con el de la salvación. B. La teocracia de Israel. Junto al gobierno providente de Dios en el universo existe un reino cuya naturaleza específica es redentora, y se expresa por medio de la teocracia en Israel. La primera referencia explícita a este reino soteriológico se halla en el Éxodo, Éxodo 19:6, cuando Jehová promete al pueblo que, si obedece su ley, lo convertirá en una nación de sacerdotes. Estas palabras miran hacia el futuro, cuando la ley sea promulgada en el Sinaí. Desde el punto de vista del hombre del Antiguo Testamento, se refieren a un reino presente, un reino que comenzó al pie del Sinaí, pero, al mismo tiempo, el Antiguo Testamento sabe de un reino de Dios para el futuro. Podría parecer extraño esperar para el futuro lo que ya se tiene, y esperarlo no solo como mejora del presente, sino como algo que constituirá de manera absoluta una nueva creación. La explicación, como señala G. Voss, se halla en tres consideraciones. A. El significado algo abstracto de los términos con que se expresa la idea de reino. El reino exige la realeza y ésta se asocia a grandes hechos salvadores en favor de un pueblo que Dios quiere para sí. La realeza humana es deficiente y pecadora, y solo es sombra de lo que cabe esperar cuando el Señor mismo sea Salvador y Señor de su pueblo. Por eso los creyentes esperaban mucho más en el futuro, comenzando por David y los reyes piadosos.
B. Hubo muchas épocas en la historia de Israel en que el reino teocrático cayó en apostasía, y se hundió en el lodo del mundo. Aunque no fue abrogado, la esperanza del nuevo reino creció. La renovación debía ser algo más que reestructuración. Un nuevo reino. El período del cautiverio es ejemplo de ello. La esperanza no era volver sin más a las condiciones del pasado, sino un mundo nuevo, escatológico. C. Las profecías mesiánicas conducen a conceptos y consecuencias similares. El esperado Mesías será el representante perfecto de Jehová, el Rey ideal de todos los tiempos. Cuando Dios esté perfectamente representado por su ungido, éste llevará a cabo la realización de todas las esperanzas escatológicas. Así, el reino es algo que los hombres del Antiguo Testamento esperaban para el futuro, y lo asociaban estrecha e indisolublemente con la persona misma del Mesías, hijo de David. Resonancias del concepto veterotestamentario de reino en el mensaje de Jesús. Jesús se asocia a esta manera de hablar del Antiguo Testamento. El reino cuya cercanía anuncia es el reino que se dibujaba en el futuro de las perspectivas veterotestamentarias. El reino que todos esperan es, en definitiva, el reino de Dios, porque el reino prometido a David ya no puede concebirse, después de escuchar a los profetas, de otra manera que como reino de Dios, con Dios y para Dios, Mateo 8:12 y otras. Ahora bien, el Antiguo Testamento habla de esta realidad del reino como de una unidad sin distinción de partes o etapas, pero, a medida que se va cumpliendo en Jesucristo, se hace evidente que la esperanza escatológica se divide en dos fases. Jesús hace presente el futuro del Antiguo Testamento y, en otro sentido, ese futuro permanece todavía futuro incluso para el Salvador. En pocas palabras, el reino tiene dos manifestaciones, una presente y otra futura.